nosotros buscamos ser una alternativa para que las organizaciones logren llevar a cabo sus procesos de una manera eficiente y oportuna. También haremos un par de ejemplos prácticos en vivo, con el fin de que ustedes ya vayan repasando o conociendo la herramienta, si es el caso. Y al final de la sesión tendremos el espacio para lo que corresponde a las preguntas e inquietudes que vayan surgiendo. ¿Listo? Entonces, antes de empezar a hablar de Google Apps Script. Ok, listo. Bueno, retomo. Antes de empezar a hablar de Google Apps Script, es importante hacer como un breve repaso acerca de G Suite. Entonces, G Suite es una suite de servicios que actualmente ofrece Google mediante una cuenta de correo, bien sea corporativa o institucional, dependiendo pues del contexto en el cual se encuentre nuestra organización. Entonces, con una cuenta de Google nosotros tenemos disponible de hacer uso de los diferentes servicios como son el Gmail, Drive, hojas de cálculo, documentos, calendario y entre muchos otros que en buen porcentaje, aquí en la imagen podemos ver como los más relevantes que podemos resaltar en el uso de la organización pues para cada uno de nuestros procesos, ¿no? Entonces, ¿por qué consideramos importante conocer esto? Porque digamos que al momento de trabajar con una herramienta que ya cuenta con sus funcionalidades y características, va a llegarse un punto en el que yo necesito o nosotros buscamos que el uso de G Suite dentro de nuestra organización sea algo más que solo enviar correos y generar documentos. En ese aspecto es donde interviene Google Apps Script. Entonces, antes de continuar, no sé si alguno haya tenido, pues, tenga alguna idea o sepa qué es Google Apps Script o lo haya escuchado en algún momento. ¿No? No, nunca lo he escuchado. No, yo personalmente no tengo conocimiento de nada. O sea, en este momento estoy en cero sobre el conocimiento de este tema. Vale, listo. Ok, eso es importante que lo sepamos, ¿listo? Entonces, Google Apps Script, o también conocido ya por algunos sectores como, uno también puede encontrarlo como GAS, y pues me permito dar previo aviso de que ya en adelante, pues ya en algunas partes cuando estemos hablando de GAS, pues ya sabemos que nos hacemos referencia a Google Apps Script. Entonces, Apps Script es un lenguaje de programación que ofreció Google alrededor del año 2011, con el cual busca proporcionar a las organizaciones una herramienta que le permita el desarrollo de soluciones o aplicaciones haciendo uso de los servicios que nosotros ya interactuamos y conocemos con nuestras cuentas G Suite, por lo que son Gmail, calendario, Drive, hojas de cálculo, entre otros. Entonces, con Apps Script lo que se busca prácticamente es como hacer uso de los servicios que ya tenemos en nuestras cuentas, con una cuenta de correo Google, y esto orientarlo a la solución de algún tipo de problema cuya solución sea un software informático. Entonces, bueno, dentro de aquellas características que podemos resaltar de este lenguaje, pues el primero de ello es que nosotros cuando utilizamos el servicio de Google Drive para almacenar lo que son nuestros documentos, fotos y demás, entonces, así como utilizamos el servicio de Drive para almacenamiento de nuestra información, que es de vital importancia para el desempeño de nuestras actividades, pues Apps Script dispone también de esa misma característica. ¿Qué quiere decir? Que el código fuente de nuestro sistema o del proyecto que estemos desarrollando, queda almacenado en Google Drive, al igual que cualquier archivo, lo que permite un tema de portabilidad de nuestro proyecto. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un script que estoy trabajando para alguna necesidad que yo tenga o que en mi organización se tenga, pues no voy a enfrentarme al problema de que, es que en computador tengo una versión
en el computador de mi puesto de trabajo tengo una versión y en mi computador de casa tengo otra, o que cada vez que yo haga un cambio tenga que subir a un repositorio o algún sitio para que el código esté actualizado, ¿no? Simplemente aquí es ingresar a la cuenta, a nuestra cuenta de correo, y sobre la misma, pues puedo continuar trabajando sobre el mismo código. ¿Listo? También otro detalle que tenemos, al igual que con los demás servicios que tenemos con nuestras cuentas G Suite, es que no voy a requerir instalar algún tipo de componente adicional en mi computador, aparte obviamente de nuestro navegador web, pues para ingresar a nuestra cuenta de correo. ¿Listo? Adicionalmente, ya cuando uno ya trabaja en el entorno de AppScript, que como les comentaba, más adelante haremos ya un ejemplo así en vivo de cómo funciona. Podemos observar que ya AppScript ya nos brinda ya un conjunto de librerías, o también conocido como APIs, que nos va a permitir hacer uso de nuestro Gmail, pues para hacer envío de correos electrónicos, o también de documentos, por ejemplo, para generar documentos a partir de una plantilla base, o por ejemplo una hoja de cálculo, pues para registrar y consultar información. ¿Listo? También hay otra que quisiéramos comentarles acerca de este lenguaje, es que este se ejecuta bajo una plataforma low code. ¿Esto qué nos pretende decir? Me explico. Cuando uno trabaja en un desarrollo de software y demás, pues aparte de pensar en el tema de qué lenguaje de programación y librerías voy a usar, también hay que pensar en el tema de la arquitectura, sobre de dónde va a ejecutar nuestra aplicación, si en un hosting de tal proveedor interno. Entonces ya son varias cosas en las que uno tiene que pensar cuando uno piensa en desplegar una aplicación. Con AppScript lo que se busca es evitar que tú tengas que pensar en el tema de la infraestructura. Por motivo, tú solamente te enfocas en el desarrollo del código fuente y de garantizar de que este obviamente funcione. Esto debido a que AppScript, esto se ejecuta en el lado servidor de Google. ¿Listo? Entonces esto no es el código, todo lo que desarrollo, pues no va a ejecutarse dentro de mi máquina, evitando así pues que ya tenga consumo de recursos de mi dispositivo, como lo son memoria RAM o procesador. Ya se ejecutan allá en un servidor que se tiene para este tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, ya teniendo como llamémoslo así, de qué se trata Google Apps Script, aquí a continuación vamos a ver cómo este puede ayudarnos, o cómo este puede ser una alternativa de solución para cada una de nuestras organizaciones. Entonces, para este punto hay que tener en cuenta que, pues, en primer lugar, pues, no todas las organizaciones tienen el mismo core de negocio. Algunos se dedican por ejemplo, a la venta de seguros, venta de automóviles o alquiler de apartamentos, diversas actividades. Entonces, pues, obviamente cada entorno organizacional, pues, va a tener necesidades distintas. Y aún así teniendo, pues, necesidades similares o iguales, pues ya el proceso viene siendo el mismo. Un ejemplo que podríamos mencionar abiertamente en este momento tiene que ver con algo que se llama una solicitud de un certificado laboral. O sea, pese que en la gran mayoría de empresas, para no mencionar todas, es un proceso que es muy común que se presente, pues en cada una puede tener pequeñas variaciones. Por ejemplo, qué tiempos de entrega, de quién tiene que solicitarse, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues como para Google es algo, pensar en todo eso es muy complicado, muy difícil. Entonces, lo que pretende Google lo que pretendió Google con este lenguaje es decirnos, mira, yo te entrego este lenguaje que permite hacer uso de esos servicios. Ajustalos o utilízalos de acuerdo a tu necesidad. O sea, nos entregan con nuestra cuenta esa posibilidad de hacer uso de los servicios y demás con el propósito de dar solución a alguna determinada necesidad o problemática que cada uno de nosotros tengamos. ¿Listo? Hay otro que también podemos destacar de este lenguaje, es que es de uso libre, lo que igual significa pues que, a diferencia de posiblemente otros lenguajes o plataformas, pues en este caso no debo o no es necesario el pago de una licencia adicional con las cuentas que tengamos, o pensar en algún otro servicio adicional.
Entonces, bueno, aquí a continuación vamos a ver diferentes tipos de soluciones que podemos desarrollar utilizando web, con la particularidad de que, pues, la primera, que yo puedo hacer una interfaz, una aplicación ya más personalizada, teniendo en cuenta, pues, imagen corporativa, como lo son el logo, colores y demás aspectos a nivel visual que pueda tener nuestra organización. O sea, algo ya más personalizado de acuerdo a la necesidad que tengamos. Ejemplos de este tipo de escenarios son formularios web, flujos de trabajo en el cual yo hago, le llega una notificación a mi jefe y él mismo da respuesta si me acepta o me rechaza mi solicitud y cosas de ese tipo. Se permite trabajar haciendo uso de este lenguaje de programación. Bueno, otra de las funcionalidades que podemos abarcar haciendo uso de Google Apps Script nuestros archivos de Google Docs u hojas de cálculo. Entonces, la diferencia con el anterior es que el anterior sí requiero ingresar en una nueva ventana en navegador, mientras que los complementos, pues ya puedo ingresar, como podemos observar en la imagen, podemos ingresar mantenernos dentro de nuestro mismo documento y hacer uso de nuestro complemento. Otra de las cosas que también hemos trabajado haciendo uso de Google Apps Script es en el tema de desarrollo de rutinas que se ejecuten de manera automática, ¿sí? Hemos tenido pues escenarios en los cuales el cliente nos menciona, no, mira, es que yo tengo que todos los días a determinar, en este rango de horas tengo que hacer un informe, por ejemplo, de cuántos correos han sido enviados y recibidos por cada una de las personas. Entonces, la persona tiene que ingresar todos los días y haga ese proceso pues de manera manual y consolidado. Y así sucesivamente todos los días. Entonces, ese tipo de tareas que son muy periódicas, muy repetitivas, lo que buscamos con AppScript es lograr eso mismo, pero hacerlo de manera automática, que el mismo script solo pueda ejecutar esa rutina pues, todos los días y que ya simplemente la persona encargada o involucrados en ese proceso, pues simplemente tenga que consultar si se generó o no. Listo, ya quedó generado, pues procedo a hacer las validaciones correspondientes. Entonces, aquí me comentan que tuvieron un tema en el audio. Entonces, ok, listo. Entonces, voy a repetir ya brevemente lo que es el complemento. Entonces, estos son aplicaciones que yo puedo ejecutar, así como una aplicación web. La particularidad de este es que la ejecución se realiza en una parte o en un espacio que dentro de la misma interfaz de nuestro documento de Google o de nuestro archivo de hoja de cálculo. Entonces, listo, en esta parte vemos o recapitulamos que aquí ya me están escribiendo que retomemos un poco el tema de las formularios de las aplicaciones web. Entonces, bueno, como les había comentado hace un instante, con AppScript nos permite de hacer desarrollo de pues, aplicaciones web, las cuales pues yo puedo disponer para mis usuarios pues para que realicen diferentes procesos o flujos haciendo uso de una interfaz que yo pueda adaptar, que es más personalizada de acuerdo a la necesidad que se tenga. Ejemplos claros que podemos abarcar, ejemplos así básicos que podemos abarcar en este tipo de desarrollo son los formularios web,
Por ejemplo, si quisiéramos implementar un formulario de peticiones que reclamos, un formulario de contactos y demás, entonces podríamos contemplar AppScript como una alternativa de solución. Asimismo, podemos hacer uso de AppScript para el tema de flujos de trabajo, es decir, cuando yo tengo un escenario de que yo como colaborador envío una solicitud a mi superior, jefe o líder, como nosotros los llamemos, ¿listo? Asimismo, este jefe va a tener la posibilidad de respondernos haciendo uso del mismo, hacer mediante la misma solución, pues dar respuesta a mi solicitud. Y aparte de ello, pues poder llevar la trazabilidad del registro de, por ejemplo, si la solicitud cuando se envió, cuando se aprobó. Ese tipo de escenarios es que generalmente se trabaja en los desarrollos haciendo uso de Google Apps Script. Bueno, ya continuando. Ya continuando con el tema de las rutinas, o retomando más bien, esto ocurre, como les comentaba, cuando yo en mi organización tengo tareas que veo que son muy repetitivas o que todas las veces tengo que hacer como el mismo paso, pues en este tipo de escenarios en lo general pues buscamos ofrecerle, no, mira, nosotros mediante AppScript podemos hacer eso mismo proceso que haces manualmente, pero ya dejar que el mismo script se ejecute solo, o sea, no tengas que venir ni siquiera manualmente venir a hacer clic en un botón ni nada, simplemente dejarlo que se ejecute a determinada hora. Y ya si acaso la interacción que tendría con el usuario es cuando se le notifique que el reporte ha sido generado, para que éste pues pueda hacer uso de ella para lo que requiera. Entonces, aparte de que con AppScript tengamos posibilidad de hacer uso de los servicios que tenemos en G Suite, como lo son Drive, hojas de cálculo, Calendar y demás, también nos ofrece una posibilidad de conectarnos con servicios externos a lo que es el entorno de G Suite, como lo son una base de datos MySQL, que es uno de los más comunes que podemos presentarlo. Asimismo, también conectarse con servicios de algún otro sistema que tengamos en nuestra organización. Por mencionar ejemplos, tenemos un sistema SAP, con Autotask, con Zoho CRM y con Smartsheet. Obviamente, es posible hacerse ese mismo proceso ya con otros sistemas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que pues como estamos haciendo uso de un servicio que provee un tercero, pues pueden haber variables que ya son más dependientes del proveedor de servicio que de G Suite como tal. Por ejemplo, hay proveedores en los que, por ejemplo, para desarrollo de para desplegar un web service, pues tienes que prácticamente desarrollarlo, porque el mismo proveedor no cuenta con ese servicio. Entonces tienes que hacer la solicitud y pues este proveedor pues puede que te genere un cobro adicional pues para ese mismo. Todo ese tipo de cosas pues va a variar dependiendo del proveedor, ¿listo? Otro detalle que también quisiéramos o hemos visto con este tipo de integraciones es que es importante que el servicio se encuentre expuesto en internet. ¿Por qué motivo? Sucede que, como bien mencionamos en un principio, los scripts que yo desarrollo en Google, Apps Script, estos al ejecutarse ya en el lado servidor, que ya se encuentra en unos servidores de Google, pues obviamente va a requerir que el acceso a cada uno de estos servicios pues se encuentren expuestos, con el fin de que ese script ya pueda acceder al servicio, conectarse y pues realizar las diversas operaciones para el cual fue construido, llámese por ejemplo de consultar información o registrar según la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, bueno, ya viendo todo esto que hemos conversado, ahí es donde empezamos. Bueno, ¿cómo empezamos? Entonces, como hemos descrito en anteriores ocasiones, pues para el desarrollo de un apps de AppScript, pues primero no requiero que ahí sí ya un recurso adicional o hacer una solicitud adicional que me implica un costo de más en mi licencia, tampoco un hosting o algo por el estilo, simplemente un recurso que
todos o la gran mayoría de nosotros tenemos, que es una cuenta de correo G Suite. Ya con esa es el punto de partida para empezar a trabajar en este lenguaje. Aparte de ello, pues puede sonar obvio, pero no cae mal recalcarlo, y es obviamente tener instalado en nuestro ordenador un navegador web, o sea, el cual puede ser el de nuestra preferencia, llámese Chrome, Firefox, Safari o el de nuestro acomodo. Y ya en este último, ¿por qué lo mencionamos? Sucede que anteriormente, por ejemplo, cuando una organización y demás ya se adquiría las cuentas de correo G Suite, pues Google Apps Script no aparecía habilitado por defecto. O sea, se tenía que hacer un proceso adicional, que era solicitar al administrador de nuestras cuentas de correo que nos habilitara el servicio. ¿Listo? Ya ahorita en la gran mayoría de los casos, pues ya cuando vayan creando las cuentas de correo para nuevos colaboradores y demás, pues ya AppsScript pues aparecerá habilitado, salvo que el administrador hubiera indicado una regla o condición diferente. Entonces, bueno, antes de continuar, no sé si todavía continúan viendo mi pantalla o... Sí, dale, vas bien. Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí como hemos mencionado durante mayor parte de la presentación, vemos de que aquí yo tengo mi cuenta en Google Drive, como hemos utilizado todos o al menos la gran mayoría, y tenemos nuestros documentos y demás almacenados, ¿listo? Entonces, con esta cuenta, yo puedo trabajar en mi proyecto de Google Apps Script, pues de manera que no dependa si en mi máquina tengo instalado X programa, o aparte navegador obviamente, si tiene instalado ni plugins ni nada por el estilo. Simplemente con mi cuenta de Drive puedo empezar a trabajar. Listo. Ahora, para iniciar a crear nuestro primer script, lo primero que debemos hacer es ingresar a Drive, y queremos mantener una organización y demás, pues creamos las carpetas correspondientes con el fin de que nuestro proyecto esté organizado de acuerdo a nuestro criterio y comodidad. Entonces, para ello lo que hacemos es, vamos a trabajar, en mi caso voy a trabajar sobre esta carpeta. Ya si, por ejemplo, ustedes quisieran trabajarlo ya en estos momentos, pueden hacerlo. Ya procuraré así dar paso a paso a detalle, pues, para que todos tengamos el mismo conocimiento. Entonces, ingresamos a nuestro Drive, y lo que hacemos es, como en la gran mayoría de casos hacemos para crear un nuevo documento, es ir a la opción de nuevo. En este caso buscamos la opción más, y en nuestra lista de opciones buscamos Google Apps Script. ¿Listo? Sin embargo, en algunos casos, o muy pocos, puede ocurrir que esta opción no se encuentre habilitada. Para ello, nosotros tenemos la posibilidad de realizar el siguiente paso. Más hacia el final, tenemos una parte llamada conectar más aplicaciones. ¿Listo? Entonces, una vez nos mostré esta ventana, Google Apps Script, buscamos en nuestro buscador, valga la redundancia. Entonces, al ingresar Google Apps Script o cualquiera de las tres palabras, nos aparecerá una opción similar a la que vamos. Entonces, hacemos clic sobre dicha opción, y pues en esto nos aparecerá pues la breve descripción que dispone Google, pues para acerca de qué es Google Apps Script, y aquí unas breves capturas de pantalla. En mi caso, pues ya me aparece como observamos en pantalla, pues por lo que yo ya lo tengo instalado. Sin embargo, para el caso que no se tenga, en esta parte se visualizará un botón en el cual yo le mencione instalar. Entonces, realizamos los pasos de instalación, y ya luego de esto, simplemente se hace clic en el botón de instalar, y
lo que va a hacer ya es empezar a habilitar Google Apps Script dentro de mi cuenta de correo. Una vez hecho esto, cerramos nuestra ventana y repetimos el paso anterior. Vamos a nuevo, más y Google Apps Script. Entonces, bueno, aquí lo que esta carpeta está compartida. Damos clic en crear. ¿Hasta este punto vamos bien o ha habido algún inconveniente al respecto? Vamos bien. Me alegra escuchar eso. ¿Listo? Entonces, ya aquí en esta interfaz que estamos observando, que es una especie de editor, no sé si todos estamos viendo esto mismo. Entonces, en esta interfaz que observamos acá es nuestro editor de código de Google Apps Script. Entonces, como de lo que hemos visto hasta el momento, pues ya estamos pues dando cuenta de que pues al momento pues yo no requerí instalar programas ni nada en mi ordenador. Yo simplemente, lo único que de pronto así tuve que hacer fue adaptar Google Apps Script, si fuese el caso. ¿Listo? Entonces ya no hemos instalado ni librerías, ni cosa parecida en nuestro computador, pues que no nos permita trabajar en nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, pues bueno, aquí lo que podemos destacar es, entonces, vamos a colocar primer programa o el nombre que nosotros deseemos. ¿Listo? Guardamos. Y pues, aquí mientras guarda nuestro proyecto, podemos ver de que este archivo que estoy señalando acá es un ejemplo. De que solamente tenemos, aquí podemos ver de que nuestro código es, el código de nuestro proyecto es un archivo que está almacenado en Google Drive, como cualquier otro, cual podemos acceder de igual manera como lo hacemos con nuestros documentos, presentaciones e imágenes que nosotros posiblemente tengamos subida. Y ya aquí en esto, pudimos observar de que prácticamente ya con mi cuenta de correo G Suite, pues podemos empezar a trabajar Google Apps Script sin necesidad de un otro recurso o condición adicional. Por ejemplo, que tengo que pagar licencia o que necesite, no, es que necesite hacer algún otro proceso, no. Aquí ya vemos de que los únicos recursos que los que hemos interactuado es pues, nuestro navegador web o browser, como uno le suelen llamar, y habilitar Google Apps Script. De ahí no hemos hecho nada más. ¿Listo? Entonces, aquí en este código, aquí en esta interfaz de usuario, aquí en esta interfaz vamos a crearnos una función. Se va a llamar en este ejemplo, mostrar mensaje. ¿Listo? Una de las buenas prácticas que generalmente trabajamos en el desarrollo de soluciones en Google Apps Script es buscar de que, en primer lugar, el nombre de esto que se le conoce como funciones, pues dé claridad a quien esté leyendo sobre qué hace esta función. Entonces, en este caso, por ejemplo, mostrar mensaje, pues ya uno puede tener una idea aproximada o en su efecto saber qué hace esa función para el que yo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio va a ser mostrar un mensaje de salud. El cual vamos a mostrar el mensaje que tenemos aquí. Entonces voy a ampliar un poco para que se vea, para que pueda verse mejor el código cada una de lo que vayamos escribiendo en nuestro editor. Entonces, bueno, el primer paso, vamos a definir
en una variable el mensaje que vamos a mostrar. En mi caso, pues voy a colocarlo, este mensaje que estamos observando acá. Ya si ustedes gustan, pueden incluir el mensaje que deseen. ¿Listo? De igual manera, el flujo o la ejecución va a ser lo mismo, lo que cambia, pues, es el mensaje que como tal va a mostrar. Luego vamos a escribir logger.log mensaje y al final punto y coma. ¿Listo? Entonces, es importante que aquí el nombre de las APIs y demás elementos que tenemos en nuestro programa son sensibles a la mayúscula. ¿Qué significa? Que para nuestro editor no va a ser lo mismo que tenemos con L minúscula que este logger con L mayúscula. ¿Listo? Esto es algo que es importante que tengamos conocimiento. ¿Listo? Entonces, aquí en este editor, pues a diferencia que tenemos en nuestros documentos de Google, pues no cuenta con, entonces debo recurrir al guardado manual. Para ello, hacemos clic en el icono guardar, o como nos aparece en el texto de ayuda, utilizamos la combinación control S. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida, ya depende del dominio, el dominio y o preferencias del usuario. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro primer código, nuestra primera función hecha. Entonces lo que vamos a hacer, aquí en esta parte nos aparece una lista en la cual nos aparece cada una de las funciones que nosotros tenemos de IA. ¿Listo? Entonces, para complementar ese tema, voy a crear una segunda función que se va a llamar saludar. Entonces, bueno, para este caso que estoy trabajando en estos momentos, se está realizando algo que es lo que se conoce en el mundo de la programación como la concatenación, es decir, cuando yo tengo cierto conjunto de caracteres y los voy adicionando a mi oración, a mi texto final. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es iniciar con un texto que va a ser este texto llamado hola, y aquí el espacio como para separarlo del valor que está en nuestra variable llamada nombre, y de aquí en adelante vamos a colocar este. Entonces, una vez hecho esto, pues nuevamente guardamos. Y si nos devolvemos a la lista que mencionamos inicialmente, ya nos aparecerán dos opciones. Asimismo sucederá con trabajando distintas funciones dentro de nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, la primera función que ya hicimos. Y aquí en este menú opciones buscamos este icono que se dice ejecutar. Y en la parte superior podemos ver de que nos mostró un mensaje de alerta diciéndonos que el código está ejecutándose. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí estamos viendo que, bueno, tenemos el mensaje, pero por ningún lado lo vemos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Logger.log. Para ello, vamos a la opción de ver registros. Y acá vemos el mensaje que definimos inicialmente. ¿Listo? Entonces,
Entonces, digamos que es un ejemplo básico que generalmente utilizamos para, y como para socializar acerca de qué es AppScript y demás. Entonces, a continuación, vamos a pasar a un segundo ejemplo. Lo vamos abriendo. Entonces, bueno, ya mientras aquí en mi computador carga esto, no sé si bien o hay algún punto que no haya sido claro. Que las preguntas o inquietudes que se tengan podemos resolverlas al finalizar. ¿Listo? César, qué pena, ¿puedes mostrarnos de nuevo la última pantalla del código, por favor? Claro que sí. Listo, ya no sé si ya la estés viendo. No, está cargando. Ok, sí, ya esperamos un momentico a ver mientras ya el Meet ya tome la actualización. Ya, Ya estás viendo, ¿sí? ya, Ok, vale. sí, gracias. Ok. Listo. Ok, vale. ¿Necesitas algo más o ya podremos pasar al siguiente? No, ya, gracias. Bueno, vale, es un placer. Entonces, bueno, como les comentábamos, aquí vemos pues ya poquito texto que hemos escrito. Voy a cerrar. Y ya aquí en esta parte vemos de que ya hay algo más denso. ¿Listo? Entonces, este script que estoy presentando acá consiste en un formulario web, una aplicación web mediante la cual comparto un formulario de contacto. El objetivo de este aplicativo es prácticamente registrar, hacemos como un formulario de contacto. Pues tiene sus campos y estos, el usuario final. Y por último, esta información o la información que se recopila de los formularios, pues se almacena en un archivo de hoja de cálculo, el cual es el que tenemos justamente aquí presentando. ¿Listo? Entonces, como una breve explicación, vemos de que ya aquí con AppScript hice una aplicación web, la cual pues yo primero pues puedo compartirla a los usuarios finales, sean los mismos compañeros de trabajo o colaboradores de la organización. Vemos de que ya tenemos flexibilidad en manejar ya un diseño ya más personalizado, ya más acorde, por ejemplo, a la imagen corporativa que tengamos. Podemos emplear, por ejemplo, que los botones, que el botón, nuestra imagen corporativa es el color rojo. ¿Sí? Entonces aquí podemos definirle que este botón tenga ese color. Temas así de diseño y demás, pues ya a diferencia de, por ejemplo, trabajar un formulario de Google, pues este es una alternativa que más posibilidades me permite de hacer algo más personalizado y más acorde a la necesidad que podamos tener. ¿Listo? Entonces, bueno, el funcionamiento como tal es el siguiente. Yo aquí tengo mi formulario, lo diligencio, hago clic en el botón enviar información y al enviar lo que va a hacerme es hacer una petición a mi aplicación que se encuentra ya publicada, llamémoslo así, para que se encargue de estos valores, la información que yo registré en el formulario, me almacene en esta hoja de cálculo.
¿Listo? Ese es el flujo que quiero que tengamos presente para la explicación de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, y cuando trabajamos el desarrollo de una aplicación web, pues inicialmente debemos de tener en cuenta el desarrollo de esta interfaz. Entonces, para ello, lo que se trabaja es un lenguaje llamado HTML, que es un lenguaje de etiquetas, mediante el cual me permite pues hacer el desarrollo de lo correspondiente a la interfaz web de nuestra aplicación web que nosotros deseemos desarrollar. Entonces, aparte de este HTML, ya aquí podemos ver de que ya al tener contacto con el código fuente de la aplicación, pues este nos permite ya trabajar algo más, ya al estar interactuando ya directamente con código fuente, pues nos da la factibilidad de poder trabajar algo más ya ser más flexible en cuanto a lo que queremos desarrollar. Entonces, listos. Aquí vamos a enfocarnos en estas tres funciones en las cuales explicaremos pues cómo es el flujo. Entonces, aquí tenemos un referenciado, nuestro formulario de contacto, que es, reitero, este mismo que estamos observando acá, y le estamos definiendo, oye, a este formulario ocurra un evento submit, es decir, cuando yo como usuario haga clic en el botón enviar información, necesito que me hagas esto que tengo seleccionado. ¿Listo? Entonces, el primer paso es obtener los valores de cada uno de estos campos. ¿Listo? Aquí con esta parte tenemos cumplido. El segundo paso es hacer la petición a nuestra función que se encuentra en Google para que se encargue de registrar dicha información en nuestra hoja de cálculo. Entonces, para ello, hacemos uso de esta línea de código mediante la cual le estamos indicando, ejecútame esta función, que en este caso se llama setValues, y a esta función le enviaremos como parámetro los valores que nosotros tenemos de nuestro formulario. ¿Listo? Entonces, aquí en este detalle hay que tener en cuenta que este código que estoy presentando acá se ejecuta en nuestro ordenador, ¿sí? En nuestra máquina, en nuestro navegador, para ser más específico. ¿Listo? Con esto, debido a que como tengo que hacer una petición al servicio que se encuentra en la nube, que en este caso es nuestro script ya implementado, pues obviamente puede ocurrir dos escenarios. Que la ejecución de dicha solicitud se haya realizado exitosamente o que por alguna razón haya ocurrido algún error o un fallo. ¿Listo? Entonces, en esta parte lo que hacemos es, en este bloque que tengo seleccionado, seleccionamos, bueno, ¿qué quiero que me hagas una vez que la solicitud o una vez que el llamado a esta petición se haya terminado correctamente? Entonces aquí yo le indico, quiero que me ejecute esta función, la cual lo que va a hacerme es resetear el formulario para una nueva solicitud y mostrarme un mensaje de alerta diciéndome, oye, ya el registro, ya la información ya se encuentra registrada. O, para este caso, registro guardado satisfactoriamente. ¿Listo? En cambio, cuando ocurra un error por alguna circunstancia, necesito, oye, listo. Cuando ocurra un fallo, lo que va a hacerme es ejecutar esta segunda función, la cual lo que va a hacerme es mostrarme un mensaje de alerta, pues, con el mensaje de error de lo que pudo haber sucedido. ¿Listo? Entonces, ya una vez viendo esto, ya una vez viendo cómo es el funcionamiento del lado del cliente, ahora vamos a ver qué va a hacer. Ahora vamos a ir donde se encuentra definido esta función setValues. Entonces, venimos acá. Entonces, aquí podemos ver que en nuestro proyecto, a diferencia del primer ejercicio que trabajamos, ya tenemos dos archivos. Entonces, en
proyecto pueden haber cuantos archivos nosotros necesitemos. Entonces, para ir creando nuevos archivos y demás, damos clic en el archivo nuevo y podemos seleccionar si queremos crear código Google Script, que también aparece como archivo de secuencia de comandos, y archivo HTML, que puedo utilizarlo para temas de interfaz de usuario y demás. ¿Listo? Entonces, en esta parte, cuando trabajemos aplicaciones web, es importante tener en cuenta, primero, que exista esta función reservada en el entorno. En nuestra aplicación, que se llama DoGet. Entonces voy a ampliar un poco por si de pronto no se alcance a ver. Entonces, en esta parte, pues lo que está haciendo nuestra aplicación es prácticamente decirle a nuestro sistema, ok, cuando yo ingrese a este vínculo, cuando nuestro usuario ingresa a esta página, necesito que me ayudes en buscar el archivo index, que es este código que tenemos acá, y se lo envíes al usuario final. Esto es algo similar cuando uno ingresa a cualquier página web, ¿sí? Yo ingreso a www.servinformacion.com y lo que va a hacer es enviar una petición a donde se encuentra alojada la página, y esta me retorna pues la interfaz de usuario correspondiente, la página de inicio, de servicios, etcétera, ¿sí? Algo similar sucede acá. Entonces, el receptor de dicha solicitud es esta función que se llama DoGet, en la cual yo indico qué interfaz le voy a retornar. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa también a tener en cuenta? Listo, de este lado no sería más. Bueno, así también como una buena práctica que también se maneja es en el tema de, como les comentaba, realizar la documentación, la ejecución que escribe qué hace la función, que es algo muy importante en tema de desarrollo. Entonces, bueno, aquí voy a minimizar un poco para verlo. Entonces, en este formulario voy a ingresar aquí esta información, capacitación, comentario. Entonces, bueno, como les comentaba aquí, diligencia de los campos del formulario, hago clic en enviar información y una vez finalizado, nos muestra el mensaje de alerta que nos indica que la función se ejecutó correctamente. Registro borrado satisfactoriamente. Vemos de que aquí ya se encuentra el registro recientemente insertado. ¿Listo? Ahora si por ejemplo ingresáramos entonces vamos a hacer un segundo registro. Vamos a hacer un segundo registro de culo con esta información. Vamos a agregar completar estos dos campos más y vamos a ver en los chats. Listo.
Entonces aquí vamos a hacer un segundo registro, como les comentaba. Hacemos clic en enviar información. Y nos dice, bueno, registro guardado satisfactoriamente. Vamos a la hoja. Y en esta parte podemos observar de que ya sí, los dos registros que insertamos el día de hoy, pues se encuentran en nuestra hoja de cálculo, tal como lo necesitamos. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, ya, pues para concluir este abrebocas acerca de Google Apps Script, pues no sé si estemos en la presentación. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, en esta parte pues podemos ver como una descripción ya más gráfica de cómo es el funcionamiento de una aplicación web desarrollada en Google Apps Script. Entonces, para ello tenemos que, bueno, tenemos los usuarios, que va a ser el cliente, el usuario final que ingresa a la aplicación mediante el uso pues, de un navegador web, el cual pues ya utiliza como herramienta de apoyo nuestra cuenta de correo G Suite. ¿Listo? Entonces, haciendo uso de estos tres elementos, pues yo ingreso a mi aplicación web, el cual tengo ya publicada, que es un vínculo, una URL como una página así común y corriente. Entonces, cuando yo ingreso a la aplicación, pues yo tengo una parte en la cual yo trabajo lo correspondiente a la interfaz de usuario de la aplicación. Es decir, que el usuario final, valga la redundancia, visualiza al ingresar a la aplicación, que es el formulario o una página de bienvenida o un mensaje informativo. ¿Listo? Después de ello, ya tenemos algo que se le conoce como la capa de negocio, en la cual pues yo hago el desarrollo de las funcionalidades encargadas de realizar el tema de registrar, consultar información, según sea el caso. ¿Listo? Y ya por último, ya una vez tengamos aquí la que me permite pues consultar y registrar información, tenemos que también tener presente la capa de datos o en el lugar donde yo almacenaré mi información, que para el caso de ejemplo que presentamos en el día de hoy es nuestro archivo de hoja de cálculo. ¿Listo? Sin embargo, esa capa de datos puede también ser una base de datos o de pronto ya el repositorio de nuestro sistema al cual estamos accediendo mediante un servicio web. Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Vamos a ver en el chat, ¿no? Yo sí tengo una, César, ¿me escucha? Sí, señor, sí, José Luis. Cuando haga una integración, cuando necesite hacer una integración con bases de datos, ¿estas bases de datos dónde deben estar? Bueno, la condición que se tiene como para base de datos, para el caso de ejemplo, las bases de datos relacionales, como se le conoce, se debe tener presente de que, en primer lugar, de que el acceso a ella, el acceso a dicha base de datos, pues sea público, por así llamarlo. Ya que si, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes la base de datos en un servidor que esté local en tu empresa, pues y teniendo en cuenta que el script se ejecuta en un entorno completamente distinto, pues este no va a poder acceder. Entonces, pues para este tipo de casos es importante que la base de datos se encuentre pública o que al menos
de ser necesario, pues considerar la alternativa de desarrollar como un servicio web o un intermediario mediante el cual el script pueda conectarse a la base de datos y realizar los procesos de registro y consulta según sea la necesidad. O también otra de las alternativas que se tiene para, ya que mencionas el tema de la base de datos, en Google existe un servicio llamado Google Cloud SQL, que es prácticamente ver una base de datos MySQL, pero ya en la nube. Entonces, esa puede ser una opción que podríamos también contemplar para este tipo de escenarios. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, José Luis, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Carta participación. Que eso está. Ok, bueno, pues viendo que no haya más preguntas, pues de parte de nosotros agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio. Sabemos de que, pues, pese a esta circunstancia que estamos ya teniendo a nivel global, pues ha sido para nosotros muy gratificante contar con su presencia, dado que pues este tipo de escenarios esperamos repetirlo en la medida que se dé el escenario. Listos. Aquí me pregunta Rodrigo Cárdenas, vamos a ver que se ocultó. Gracias a ustedes. ¿En qué campos o escenarios más que todo se pueden aplicar estos scripts? Listos. Los escenarios podríamos plantearlo para procesos internos en la organización, ¿sí? Si tú, por ejemplo, por ejemplo, en la mayoría de organizaciones se tiene, por ejemplo, el área de recursos humanos, en la cual se emplea procesos como son certificación laboral, desprendible de nómina, ¿qué otro así? Pues bueno, esos dos por mencionar algunos. Entonces, ya digamos que AppScript puede proporcionar una solución, puede ser como una herramienta que me permita, pues, hacer una aplicación que me permita apoyar en ese proceso, ya haciendo uso de, como he mencionado, de un recurso que ya tenemos disponible, que es nuestra cuenta de Google. ¿Listo, Rodrigo? Vale, es un placer. No sé si haya más preguntas, dudas e inquietudes al respecto. En el flujo de documentos, aprobaciones de viajes. Ah, sí, sí, señor, sí. Esto, flujo de documentos o aprobaciones de viaje, en efecto, sí, señor. Ya que, como en una ocasión habíamos comentado, permíteme un momento, por favor. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de temas de flujos de trabajo, ya mencionamos de manera general a lo que ya implique el tema de realizar un flujo de solicitudes, que es en el caso, por ejemplo, de aprobaciones de viajes, que es el ejemplo que tú nos das a conocer. Sí, en efecto puede hacerse. Puede hacerse haciendo uso de herramientas G Suite. Ya otro ejemplo que también podemos resaltar, por ejemplo, cuando yo hago una solicitud de permiso, solicitud de vacaciones o de adelantos o cosas de ese tipo en el cual implique que tenga que pasar por un nivel de aprobaciones y demás. Este tipo de ejercicios podemos trabajarlo. Puede trabajarse haciendo uso de Google Apps Script. Bueno, Rodrigo, espero que haya sido de gran ayuda esta respuesta, al igual que este webinar que presentamos el día de hoy. Bueno, pues reiterarles a todos y a cada uno, pues,
las gracias por asistir y pues esperamos de parte nuestra poder, ahí sí ya vernos en una próxima oportunidad. Entonces, pues, desearles a todos un buen resto del día y que estén bien.